Hola a todos, un cordial saludo y esperando estén empezando muy bien este 2022. Hoy nuestro tutorial está dedicado al manejo seguro de nuestros datos en Power Builder. Hasta hace unos años nos veíamos en la obligación de utilizar APIs o librerías de Windows para, por ejemplo, hacer encriptación. Hoy ya tenemos funciones nativas, algunas de ellas ya las han visto en nuestras demos, pero hoy vamos a agruparlas y comentar un poco más de ellas. Al tener más posibilidades en Power Builder de interoperabilizar con otras aplicaciones, con assemblies, con servicios en la nube, nos vemos también en la necesidad de proteger o convertir nuestros datos a fin de que sean siempre transmitidos y almacenados de manera segura. Hoy hablaremos de 3 técnicas de seguridad y cuáles son los objetos y funciones de Power Builder que tenemos disponibles para implementarlas. Hablaremos entonces de codificación, encriptación y hashing. Empezaremos con encoding. Este es el proceso de transformar datos a un formato requerido para una serie de necesidades de procesamiento de información que incluyen transmisión, almacenamiento, compresión y descompresión de datos, pero donde más se utiliza es en el procesamiento de datos entre diferentes aplicaciones que necesitan, digamos, un lenguaje común para conversar e intercambiar sus datos. Las funciones más utilizadas para hacer encoding en diferentes lenguajes son base64 o su variante base64 URL. Ambas son algoritmos de codificación que permiten convertir blobs en textos o string, convertir por ejemplo un PDF generado, hablando de Power Builder, generado en PowerScript, que está en una variable blob nativa de Power Builder y queremos pasarla a un texto y así posteriormente enviar ese texto a un web service o un servicio REST. La codificación base64 URL es básicamente la misma que base64, excepto que usan caracteres soportados en las URL, reemplazando en su tabla de conversión a los caracteres, por ejemplo, más y slash. Estas funciones son parte de las funciones del objeto nativo Power Builder Coder Object. Por su parte, tenemos también dentro del objeto Coder Object las funciones base64 decode y base64 URL decode, y estas se utilizan para el camino inverso, es decir, cuando recibimos o accedemos en una app Power Builder a un texto basado en base64 o base64 URL y deseamos convertir esa información en un blob Power Builder. De hecho, ambas funciones devuelven un blob. Luego tenemos el xencode y el xdecode. Estas son funciones similares a las anteriores base64 y base64 decode, pero con procesamiento de información en una tabla hexadecimal y no en un texto ASCII. Finalmente, mencionar que las funciones base64 encode y decode tienen su equivalente en las funciones base32, tanto para encode y también para decode. La diferencia entre ellas es que base32 solo codifica con 32 caracteres en mayúsculas, mientras que base64 utiliza una tabla de codificación de 64 caracteres, pero que incluye mayúsculas y minúsculas, y ocupa por lo general menos espacio. Veamos ahora cómo funcionan estos métodos dentro de Power Builder. Vamos a ver ahora en Power Builder cómo ejecutamos este tema de codificación y decodificación. Primero, nos apoyamos de un control in picture para cargar una imagen. Tenemos también un control multiline edit para recibir el texto producido y luego otra vez otro in picture para recibir la imagen luego de hacer el decode. Entonces, con estos botones nos vamos a apoyar también para hacer la codificación y luego la decodificación. Vamos a trabajar primero a 64 bits, base 64 bits. Lo que tenemos aquí entonces es ya el texto producido, como vemos es prácticamente ASCII, y algo que quería resaltar es el uso, en este caso con este algoritmo, de símbolos como slash,
como el símbolo más, por ejemplo, que vemos aquí en varias líneas. Entonces eso lo vamos a tener presente. Y luego, bueno, podemos hacer el decode para recibir nuevamente la imagen. Tomemos nota de la cantidad de bytes. Esta imagen en archivo tiene como 22K, en blob tiene como 29K, pero luego de aplicársele el encode tiene el texto 39K de bytes. Entonces en el código lo que tenemos es, para hacer la codificación, declaramos unas variables, blob, string, instanciamos el coder object y luego, bueno, generamos el blob a partir del controlling picture, lo guardamos en una variable y ya aquí utilizamos la función base64 encode del coder object. Como argumento, único argumento, recibe el blob y como resultado recibimos un texto. Este texto ya luego lo podemos pues enviar a una base de datos o pintar la cantidad de bytes. En este caso pues estamos pintando la cantidad de bytes procesados y también pues lo mostramos en un control multiline edit. Luego tenemos la parte de hacer el decode. También pues trabajamos con un blob, con el coder object instanciado. Llamamos a la función base64 decode. En este caso el argumento es el texto, ¿no?, que está en base64. Este genera un blob y ya una vez que lo tenemos en blob de Power Builder, pues podemos asignarlo a un control como el inPicture. Entonces es importante esta función. Por ejemplo, si nosotros llamamos una web API y esta nos envía en base64 una imagen, bueno, perfecto, simplemente aplicamos base64 decode y ya tenemos el blob en Power Builder. Vamos a hacer una variante ahora aquí en la llamada a la función encode y vamos a utilizar URL, la variante que les expliqué hace un momento. Pues también tenemos que trabajar URL, ¿no?, con su respectiva función. A nivel de cantidad de bytes es prácticamente lo mismo, pero tomemos nota de que ya no tenemos los símbolos slash. También los símbolos más, por ejemplo, ya no tenemos el símbolo más aquí. Y luego, bueno, podemos hacer el decode. Esta opción de base64 URL, como les comenté, es para procesar o enviar información vía URL y queremos evitarnos cualquier problema de no compatibilidad al enviar símbolos de más, símbolos de slash, ¿no? Y finalmente, para el tema de encode, vamos a trabajar con hexadecimal. Ejecutamos la aplicación. Esta función de codificación procesa, digamos, más lento y también genera más bytes. Es importante. Bueno, tenemos el hexadecimal acá, ¿no? Y luego trabajamos el decode. Y ya está. Por su parte, la encriptación es la técnica y el proceso para transformar una información a fin de hacerla ilegible a aplicaciones o usuarios no autorizados, solo legible a aquellos que cuentan con la clave de cifrado correcta. Power Builder soporta encriptación simétrica y encriptación asimétrica. Entonces tenemos el objeto CrypterObject que nos va a ayudar en estas dos técnicas. Primero tenemos las funciones de cifrado o descifrado simétrico. Un cifrado simétrico es una técnica que también se le conoce como encriptado de clave secreta. La misma clave se utiliza para cifrar y luego para descifrar la información. Los algoritmos más conocidos y que son parte de uno de los argumentos de estas funciones son Blowfish, AES y DES, siendo AES el más recomendado actualmente. Este tipo de cifrado se utiliza principalmente para grabar directamente la información, por ejemplo, a una base de datos, y para volúmenes grandes de información. Luego tenemos las funciones de cifrado asimétrico. El cifrado asimétrico es una técnica conocida como encriptado de dos llaves, privada y pública. Se utiliza cuando deseamos compartir información con otras aplicaciones de manera remota, vía, por ejemplo, HTTPS, SSL, TLS, etc. Sus desventajas son que es más lenta y está orientada a tamaños más limitados de información.
La técnica se utiliza mucho en aplicaciones de mensajería que cifran la información de punto a punto. Los algoritmos más conocidos y que también son parte de uno de los argumentos de estas funciones son RSA y Rabin. Finalmente, las funciones Asymmetric Sign y Asymmetric Verify Sign. Estas permiten crear y verificar las firmas cuando usamos la técnica de encriptación asimétrica. Vamos a trabajar entonces la parte de encriptación en Power Builder. Tenemos aquí una ventana donde tenemos 3 multiline edits. El primero para el texto original, encriptado y desencriptado. También 2 botones para encriptar y desencriptar. Vamos a ejecutar la aplicación. Primero vamos a utilizar el modo de encriptación simétrica. ¿Okay? Ahí está encriptado y luego lo desencriptamos. En el código vamos a encontrar que primero tenemos que definir una serie de variables. Trabajamos mucho con blob aquí. Los argumentos de la función symmetric encrypt tienen que enviarse por blob. Vamos a ver, por ejemplo, ponemos en blob el texto original, también en blob la key. Acá trabajamos con una sola key y también un dato que se llama el vector de inicialización, que viene a ser, digamos, un complemento a la key que nos podría ayudar, por ejemplo, a versionar una información con la misma key. Instanciamos el Crypted Object y ya luego nos queda llamar a la función, en este caso función simétrica de encriptación. Tiene 6 argumentos. ¿Sí? Primero es el algoritmo de encriptación. También tenemos digamos el blob, ¿sí? La data blob, la key que mencionamos, y luego también el modo de operación, ¿no? El modo de encriptación que vamos a trabajar, y luego, bueno, el argumento que tiene que ver con el vector de inicialización y cómo vamos a completar los bloques de encriptación. Igual queda por nuestro lado investigar un poco más todo lo que tiene que ver con encriptación simétrica, y un momento más también cuando veamos el tema de encriptación asimétrica. Ya luego pues mostramos el texto encriptado tal como vimos. Para la parte de desencriptación también tenemos que tener pues la key, el vector de inicialización, instanciamos el Crypted Object, capturamos la data que está cifrada y utilizamos esta función Symmetric Decrypt. Tenemos que utilizar los mismos argumentos, por ejemplo el algoritmo de encriptación AES, el modo de operación, el modo de completado de espacios en blanco, eso se mantiene, y ya tan solo queda enviar pues la data, la key y el vector de inicialización. Finalmente pues mostramos la información desencriptada. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la encriptación y desencriptación en modo simétrico. Ya está. Y acá tengo el código para la implementación asimétrica. Aquí tenemos la definición de la key única y luego, bueno, utilizamos el mismo Crypted Object, la función de generación de clave asimétrica. Basado en la key pública se genera una key privada. Muy bien, esa key privada vamos a verla en un momento cómo la utilizamos. Luego ya ejecutamos la función en sí de encriptación. Método RSA también es un estándar. La data original y la llave pública. Para encriptar se utiliza la llave pública y para desencriptar la llave privada. Estoy utilizando una variable de instancia para tener en memoria la key privada y así utilizarla aquí al momento de desencriptar. Es igual la declaración de los blobs. Ya aquí hay algunas variables que no estoy utilizando completamente, pero lo que tenemos acá es ya el texto encriptado. Utilizamos e instanciamos el Crypted Object, la función de desencriptación asimétrica, el algoritmo RSA con el que encriptamos, luego el blob y la llave, que es la llave privada, que la tengo como una variable de instancia. Y ya está, con esto ya tenemos la implementación para desencriptar. Grabamos y ya está. Algoritmo asimétrico. Finalmente llegamos a la técnica de hashing, la cual a partir de un checksum
o un hash de comprobación como una cadena alfanumérica. Esta nos permite realizar validaciones de integridad de archivos, blobs, imágenes, texto y con la finalidad de verificar, por ejemplo, que no han sufrido cambios. En Power Builder podemos crear el hash de la data o un archivo que queremos comprobar utilizando alguna de las tres funciones que aparecen aquí. Y estas funciones son del objeto CrypterObject. Las funciones son md5, hmac y cha. Vamos a ver también en código cómo podríamos utilizarlas. Bien, finalmente el ejemplo de hashing en Power Builder. Trabajamos con dos multilines, data original y luego el checksum. Vamos a ejecutar esta data, Power Builder 2021. Si queremos saber cuál es el checksum o el hash utilizando el algoritmo MD5, simplemente, bueno, ponemos así y ya tenemos el código de verificación de esos datos. Vamos a ver cómo implementarlos. Igual declaramos nuestras variables blob, string, capturamos la data original. Aquí utilizamos dos objetos importantes, ¿no? El CrypterObject y luego el CoderObject. ¿Por qué? Bueno, los instanciamos. Para generar el hash de la data simplemente necesitamos md5, pero eso genera un blob. Si nosotros queremos hacer legible esa data para, por ejemplo, comparar, porque ese es el objetivo de un hash, pasar por una verificación, una comparación, entonces utilizamos la función xEncode del CoderObject para poder bajarlo a un string, a una cadena, para poder visualizarla y comparar posteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy visualizándola simplemente. También nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar alguna aplicación. Voy a utilizar una página. Esta página uno le pone los datos de un archivo o le coloca los datos de un texto y él genera también el checksum. En este caso md5 también, ¿no? Acá lo tenemos marcado. Volvemos a nuestra aplicación y ejecutamos nuevamente la aplicación. Copiamos este código y vemos que el código de verificación es el mismo para la página web y para mi aplicación. Si yo hiciera una modificación, por ejemplo, colocaría cloud aquí, reemplazo y tenemos el mismo código de verificación. Bueno, y así podemos seguir probando. También es muy utilizado para verificar si un archivo ha sido modificado o no. Bien, estas son las tres técnicas que quería mostrarles hoy día en este video. Siempre les agradecemos mucho el que puedan compartirlo con el resto de la comunidad. Si ustedes ven este video antes del jueves 27 de enero del 2022, sepan que todos están cordialmente invitados a nuestro evento Power Builder Talks, que va a iniciar el 27 de enero. Tenemos dos fechas, jueves 27 y viernes 28 de enero 2022. Así que esperamos verlos ahí también.